Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con dolor de garganta hace un par de días, que posiblemente la voz la tenga rara, me duele la garganta, pero bueno, pero vamos a continuar de todos modos. Hoy vamos a leer un clásico, hoy vamos a hablar por tercera vez con Bauncus, ahí mismo le mando la invitación. El creador, presidente, rector de Bauncus Academy. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchacho? Gusto saludarte. ¿Qué sos, fundador, rector o presidente? Presidente emérito. No, Presi- yo soy el director ejecutivo de Baukunst Academy. Muy bien. Viste que hay muchas variantes. Vos podés ser el CEO, el founder. Hay muchas Tam- posibilidades. todo. Vos sabés cómo es esto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, amigo mío. Muy bien. Es la tercera vez que vamos a conversar. Así es, tengo el honor de no sé cuántos de tus invitados habrán estado tantas veces como yo, pero para mí siempre es un placer poder conversar contigo, Adrián, porque lo disfruto mucho y además tú sabes que me encanta tu estilo y bueno, es Gracias. un honor. Nunca te había visto con anteojos a Le Corbusier, ¿o sí? Sí, estos anteojos ya los tengo hace ya tiempo, desde el año pasado, el último viaje, quiero decir, a Berlín, tuve la Sí. oportunidad de ver estos anteojos y me gustaron mucho. Son muy cómodos y son resistentes, porque sobre todo como yo estoy mucho en obra, Sí. está bien usarlos, ¿sabes? Bien. ¿Sos arquitecto de obra? Sí, A yo su soy vez. arquitecto de obra, claro. ¿Te embarrás los botines? Los botines, hago todo. Acabo de terminar a hacer un piso de cemento, ya te digo, estuve toda la semana trabajando, poniendo herraje, Vos. haciendo de todo. Me gusta mucho porque en obras donde más se aprende finalmente. ¿Sí? Sí, claro que sí. Dibujando, detallando y luego estando en terreno y acompañando a los paletas y a la gente que trabaja, y yo soy un paleta más, ¿sabes? No, a mí me gusta dirigir, pero me gusta también estar y que las cosas resulten. Muy bien. Bueno, primero siempre hablamos de tu trabajo. ¿Qué se viene en Baukunst? Bueno, este año es un año bien interesante, hemos estado bien dedicados a los cursos online, pero Sí. ahora vienen dos eventos que son muy importantes. Ahora en mayo el evento en Berlín, ¿verdad? Que vamos a hacer un recorrido por la Alemania del Este, que es muy interesante porque vamos a hacer por primera vez una comparación entre Alemania Occidental y Alemania Oriental en los mismos periodos, entre 1950 y 1965. Vos. Entonces vamos a indagar bastante en la arquitectura del bloque soviético, en la Guerra Fría y en cómo los avances tecnológicos de aquella época, por un lado, en Occidente, ¿verdad? Le dieron más prestigio y más nombre a los grandes héroes de la arquitectura moderna de Occidente, ¿verdad? Y luego, por otra parte, en Europa del Este, yo te diría, más que significar a cada uno de los, o identificar a cada uno de los héroes de la arquitectura moderna, ¿verdad? Del bloque socialista, lo que se ve es un trabajo mancomunado del Estado por sacar adelante un tema que hasta el día de hoy nos acompaña y que es urgentísimo, que es la vivienda social, sobre todo después de la posguerra. Mm, Entonces, esa comparación, ¿verdad? Por un lado está el asunto de los monumentos, ¿verdad? Hay una serie de edificios que tienen toda la impronta socialista y por otra parte están todos los museos, los centros culturales y edificios que son canónicos de la arquitectura moderna y verlos comparativamente es interesante también después de la reunificación, porque hay mm. muchos de esos edificios que tenían un interés histórico ya de por sí mismos, que ahora han sido reconvertidos y se han transformado en centros comunitarios muy importantes. Entonces vamos a hacer un periplo de Berlín. Luego nos vamos a ir a Dessau, que Dessau es justamente el inicio, ¿verdad? Donde Sí. está la Bauhaus, el inicio de la Alemania del Este. Y luego vamos a ir a Chemnitz,
muy brevemente para ver algunos edificios que son bien interesantes y muy poco conocidos porque prácticamente no se conocen. Y luego vamos a visitar Leipzig, que allí tenemos también muy buenos arquitectos y amigos, ¿verdad? Que están haciendo un Sí. trabajo contemporáneo extraordinario. En Leipzig hay muy buena arquitectura. ¿Sabías que hay una obra de Oscar Niemeyer que es muy, muy bonita en Leipzig? No, Sí, ahora es una vemos. especie como ¿sabes? Una especie de bola, una especie como de círculo que flota sobre una fachada de ladrillo, muy, muy interesante. Claro, él Y era, era partido comunista, entonces también por eso sí, tenía claro, acceso. claro, claro, claro. Oscar tenía en ese sentido un acceso directo a ese trabajo más específico, ¿verdad? Como de En arquitecto Francia no había hecho reconocido. la sede del La Partido sede del Partido Comunista. Comunista, correcto. Y que es un edificio extraordinario, ¿eh? Tengo que decir, el trabajo de la luz, es uno de los grandes edificios de Niemeyer. Muy, muy, muy buen proyecto. Y finalmente terminamos en Dresde, que es una de las ciudades que fue más brutalmente castigada con los bombardeos de los aliados y que se Sí. transformó en un sitio muy interesante para, bueno, el conocimiento y el desarrollo de una nueva arquitectura, de un nuevo urbanismo. Y hoy día la Escuela de Arquitectura de Dresde es una de las más importantes de Alemania y vamos a Uh, tener ahí también una parte más académica, ¿sabes? Nos van a estar esperando. Entonces vamos a estar con algunos profesores que son clásicos de Baukunst, más otros profesores nuevos, pero como te digo, va a ser una cosa más alemana. Eso es ahora en mayo, eso es ahora ya. Así que si ¿Y te quieren llevas bien inscribirse, como quieran. te llevas bien con el alemán? ¿Con Sí, el sí, idioma? ¿Con el sí, sí, lenguaje? sí, ¿Sabés sí. hablar alemán? Sí, no, o sea, yo no puedo hablar fluido, pero sí conozco mucho. Es que siempre me ha gustado. Para mí el alemán es un idioma hermoso. O sea, para mí el idioma de los filósofos me gusta Sí. mucho el alemán. Encuentro que es un idioma que es muy sintético, ¿verdad? Es un idioma que te permite tener un léxico de cientos de miles de palabras y que por otra parte tiene una conexión cultural muy, muy extraordinaria. Entonces, Bueno, creo que la palabra, cuando uno menciona la palabra mesa, está explicando cómo es la así mesa. No, no está diciendo es, mesa, claro, sino claro. tablón de cuatro patas. No, y tiene esta Entonces ya con... cosa, esta duplicidad de significados que lo hace muy interesante. Es como, siempre lo explico con la palabra Baukunst, ¿verdad? Que por un lado significa arte de construir, pero también significa arquitectura, ¿sabes? Sí. O sea, el Bau, construir, ¿verdad? Kunst, arte, el arte de construir, tiene finalmente una variable que es técnica y otra que es artística. Entonces, al construir esa palabra Baukunst, se está hablando de la arquitectura, del arte de construir como arquitectura, son sinónimos. A mí eso me parece muy bonito. Bien. ¿Sabes que la semana pasada, no, o ahora 2 semanas, entrevisté a una arquitecta gallega, a ver si me acuerdo el apellido, Nuria Sí, 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 Pietro, vi que había entrevistado a un arquitecta. Nuria, y ella habíamos hablado de la respuesta se eligió Berlín del Este, justamente, Uh y -huh. habíamos hablado del Café Moscú y del cine que está enfrente, que no me acuerdo el nombre. Sí, Aquino. Sí, y me había parecido, vimos como esa esquina, y era realmente espectacular, y era como me había sorprendido, porque claro, era la parte comunista, Sí, claro. la parte mala, ¿no? No, Para no, no. nuestra generación de los 80. Sí, ¿Viste? Nosotros veíamos todas las series de los 80 y era la parte mala y la parte claro, buena, claro, ¿no? claro. Había muchos espías, había mucha gente. Es que bueno, esa es una de las historias yo creo que son tremendamente interesantes de contar. O sea, Sí, todas las sí. historias de la Guerra Fría son impresionantes. Y bueno, entonces por eso era justo. Y cuando van a Berlín, ¿vas a ir al café de Moscú, a tomar Sí, un café sí. con los alumnos? Siempre vamos por allí Ah, porque Unter den Linden y toda esa zona de Berlín es una zona que es muy, muy interesante siempre de ver porque tiene esta cosa muy soviética, ¿verdad? El ancho de las calles. Históricamente siempre fue una calle muy importante durante el Tercer Reich también. Es la calle, es el eje en el fondo donde están todas las embajadas, está la embajada de Rusia, ¿verdad?
están las embajadas como más importantes de todos los países del bloque del Este, pero en el último tiempo ya se han empezado a incorporar una serie de embajadas nuevas bueno, ahí hay mucho material interesante como para ¿no? desarrollar un tema. Claro, ese Es muy es bonito. precioso. Yo no lo conocía. Sí, el Café Moscú es lindísimo, es una arquitectura notable y muy de filigrana, ¿sabes? Es bastante atípico dentro de la arquitectura del bloque soviético porque es una arquitectura que, si te fijas, es bastante brasileña, por así decirlo. Tiene este cobogol, la Sí, fachada, ¿verdad? Que típicamente la arquitectura de aquella época era una arquitectura más bien pesada, ¿verdad? dura. Muy dura, muy de cierta monumentalidad. En cambio, el Café Moscú, fíjate lo lindo que es, un edificio que tiene una escala, que tiene además un desarrollo pedestre en el primer piso, que es súper interesante. Sí, este. Fíjate cómo te permite transformar el edificio como en una sombra, ¿verdad? Y sobrevuela. Entonces, hay una serie de cosas que el patio en el interior es precioso. Es un sitio realmente que vale mucho la pena conocer. Es muy bonito de conocer. Tal vez sabiendo, ¿no? Como estas diferencias ellos, capaz de que quisieran dar como un tinte más intelectual o más libre, ¿no? Pro, Como para hacerlo café intelectual. probablemente, sí, Y probablemente. le A eso me hayan dicho, refería. che, Claro. hagámoslo más, más moderno, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Tiene una cosa más inclusiva para la época, por así decirlo, porque deja de lado lo monumental y apuesta más por una arquitectura donde la persona y el peatón, ¿verdad? Empieza a tener una relación más potente, a pesar de que, fíjate el tamaño que tiene, ¿verdad? O sea, un Sí, café, restaurante grande, una especie de gran casino. Lo mismo pasa con el auditorio del cine, fíjate, mira lo lindo que es ese edificio es precioso. sí. Pero acá digo que acá está la diferencia de lo monumental, aunque tiene estas dos ventanas de Claro, borde, sí, pero acá ya estamos hablando del otro, ¿no? De lo que decías claro, antes. claro, claro, Y claro, esta ¿no? De imagen esa es volumetría impresionante. abstracta, sí, con esa volumetría abstracta, ¿verdad? Que desarrolla una sola gran cara que se conecta como a toda la calle que pasa por esta gran avenida que pasa por delante. Entonces el resultado Bien. es una arquitectura bastante notable. Y además es muy bonito cómo funciona. Si tú, por ejemplo, te metes en Berlín a ver el edificio de la ópera de Berlín, no me refiero al edificio de la Filarmónica, no al de Sharon, sino que un Sí, edificio que es sí. como un gran bloque de cemento que se coloca, ¿verdad?, encima de una entrada muy bajita de cristal. Hay ahí una estrategia proyectual que es muy interesante sobre un edificio de gran Este. peso, ¿verdad? Ese, tal cual. Fíjate qué bonito este edificio. Este edificio a Sí, mí realmente me encanta. parece que te pisa, ¿no? Claro, un edificio que te Ese nivel, pisa, ¿no? ¿verdad? Que te muestra una fachada, entonces tiene abajo todo el primer piso es el vestíbulo y por la noche entonces se prende toda esta caja en el interior, se singulariza muy claramente el acceso a través de la fachada y luego entonces aparece todo ese gran ventanal que conecta con esa especie como de jardín de grandes árboles que hay por delante. Ese edificio me encanta. ¿Es de los mismos autores que el Kino? Tiene No, referencias no, a no. Kino. Ah, No. La verdad es que no recuerdo los autores de este, pero me parece un edificio notable en lo que me refería anteriormente, ¿verdad? A la estrategia. no, porque tiene como una especie de parecido, ¿no? O de Sí, lenguaje que puede ser de los sí, mismos, ¿no? hay una cosa bastante conectada. Yo creo que fue en los años 60, a mediados de los 65, donde se usó mucho esa estrategia como de un edificio que hacía una estrategia como de posarse encima de un acceso súper horizontal y casi muy pegado al piso y luego una gran masa corpórea con mucha fuerza arriba, que yo te diría que de las tantas de las operaciones que hay, ¿verdad? Que son canónicas de la arquitectura moderna, Mm. esta es una de las mejores. Y por último, ya empezamos con la pregunta que has elegido. El lado alemán capital, americano, siempre usó la arquitectura como publicidad, ¿no? Siempre el Sí, capitalista siempre usa la arquitectura como imagen, ¿no? así es, De progreso. así es. No, ¿El lado del eso, este hacía lo mismo también? ¿El lado del este también no, usaba la arquitectura no, o no?
Usaba la arquitectura tal cual, pero en vez de hacer una especie de proselitismo hacia la imagen, ¿verdad?, capitalista, el trabajo de la arquitectura socialista tiene que ver mucho más con el Estado, ¿verdad? Es una especie de monumento al Estado. Siempre hay una Ah, cosa estatal de fondo ahí. Entonces pone mucho menos atención en la arquitectura de autor, podríamos llamar hoy en día, ¿sabes a lo que me refiero, verdad? sí, sí, Y sí, a la ponía mucho espectacularidad. más atención, claro, y ponía mucha más atención en una especie como de anonimato en donde esa sumatoria de elementos finalmente constituía algo más monumental. La arquitectura socialista en ese sentido está mucho más vinculada al monumento, ¿verdad? En donde, por eso Claro. habían tantas, por eso existían tantas, eh, bueno, esculturas, ¿verdad? Edificios que, espérate, dame un momento, que hay una situación gravísima. De Perruna. Mira, Eso, perdona, es que estoy con unos cachorritos que acaban de nacer hace un tiempo eso me y sus- Esto sucede solo acá. Esto sí, en las teleconferencias de Harvard nunca le sucede a nadie. Solo me no, suceden a mí no, estas no, cosas. no, estas cosas te pasan a ti nomás, porque las cosas de Harvard yo no sé, son de otra índole, no me interesan. Pero igual está buena esta diferencia que haces, porque siempre el Estado socialista siempre tiene esta cuestión del Estado soy yo y el Estado somos Así todos. es. Entonces, en cambio ahí en ese caso el Estado no se puede particularizar en Norman Foster, No, porque no, en para realidad somos nada. todos. Es que esta es una reflexión bien interesante, porque en cierto sentido, la arquitectura moderna, ¿verdad? De finales, o sea, hasta los años 70, la arquitectura moderna parte en la posguerra, ¿verdad? A principios de los 50, o sea, son 20 años de la posguerra en donde se pone al servicio de las personas y se logra tener un nivel de arquitectura muy humana, con una Mm. característica muy donde el ser humano es el centro de todo. Pero luego el capitalismo desarrolla una lógica propia y la arquitectura moderna desaparece porque era demasiado naive, ¿me entiendes? Para el capitalismo. El capitalismo necesitaba tener tiburones, por eso aparece el posmodernismo. El posmodernismo es... O el no, International Style. claro, porque el International Style es un movimiento que se considera hasta cierto punto, las nuevas generaciones lo consideran como algo más bien naive, porque Mm. justamente aplicaba en lo constructivo, ¿verdad? Tenía que ver con una cuestión ya totalmente conectada con una especie como de idea de reconstrucción que era muy valiosa, pero a la medida que Occidente fue avanzando y vino la guerra de Vietnam y empezaron a ver todos los temas de petróleo y los petrodólares y empezó a haber un consumo gigantesco, la arquitectura del International Style ya no dio el ancho para lo que se requería para aquel momento y por una circunstancia bien especial, entonces nace el posmodernismo, no como una especie de rechazo a la modernidad, no como una especie como de superación a la modernidad, sino que más bien como decir, no, necesitamos, así como esta gente al otro lado del muro, ¿verdad? Tiene a Stalin, a Lenin, a Marx, nosotros tenemos que poner estos edificios que tengan el hito, ¿verdad? Que se Mm. transformen en las ciudades y empieza todo esta especie como de danza, ¿verdad? De colores y de imágenes icónicas. Ahí aparece el libro de Venturi con Scott Brown, ¿verdad? Cuando empieza a El de Las surgir. Vegas. Imagínate, Las Vegas, que es un shithole, o sea, es un sitio, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de valor, se transforma de pronto en un sitio que es capaz de emular a las pirámides, que puede traer la Torre de Pisa y la Torre Eiffel, y puede ser una especie como de resumen, ¿verdad? Y el Billboard se transforma también en esa especie como de espectáculo, y así nace la arquitectura espectacular. La arquitectura, el espectáculo de la arquitectura moderna es como está concebida, es como está pensada a partir de la persona, es la honradez que tiene con los materiales.
En cambio, el posmodernismo y ya lo que venga después, porque ya vienen miles de cosas después, ahora ya no existe una arquitectura, o sea, la arquitectura es un sinfín de miles de marañas Sí, de sí. cosas, es más bien, ¿verdad?, una especie como de commodity, siempre te comento un poco lo mismo, ¿verdad? La arquitectura hoy en día es un commodity, porque ya entró a la lógica, ¿verdad?, del capitalismo, en donde el capitalismo funciona de esa manera, no tiene otra forma de ver el mundo. No. No. Hay algo que yo ahora me participé en el concurso para ser comisario de la Bienal y lo perdí. Ujú. Y, y en un momento yo estaba haciendo una crítica en el texto que vos vas enviando, y en un momento yo planteaba como, cada vez que el hombre en la arquitectura, ¿no? Quiso como revolucionar la arquitectura, por ejemplo, los del Renacimiento tuvieron que leer el clásico, ¿no? Para enfrentar al gótico, Claro, y ahí dijeron, ok, no, vamos adelante. Los modernos leyeron a los filósofos del siglo XVIII, ¿no? así es. Y así sucesivamente, los posmodernos leyeron a los modernos, y los modernos crearon, hasta los modernos y los posmodernos existía el manifiesto, Sí, ¿no? Como sí, estas cuestiones, y el manifiesto siempre existió, desde Vitruvio, los clásicos también tenían siempre. manifiesto, ¿no? Aristóteles, que era la belleza, y así era como diciendo, bueno, arquitectura es esto. Para Le Corbusier la arquitectura eran los 5 puntos, si no, no eras arquitecto, ¿no? Correcto. Y hoy en día, yo estaba planteando que hoy la contemporaneidad no tiene manifiesto, el arquitecto no lee y no hay nada. Entonces, No, entonces cualquiera ahora era todo arquitecto. Y para un moderno, no todo es arquitectura. no, para nada. O sea, esa es una Y no cuestión muy estaba bien mal sabida. eso. Pero digo Lo que que pasa es que, hoy en día, ujú, si vos decís no todo es arquitectura y la arquitectura del techo de Texas no es arquitectura, te prenden sí, fuego. sí. Pero No, claro, no está mal dar inmediatamente eres de límites. extrema derecha, eres seguidor de Trump, de verdad estás en contra de las minorías, etcétera, la colonización y la poscolonización, la descolonización. Bueno, mira, esto es un tema que hay mucho que decir y mucho que comentar al respecto de esto, pero yo te quiero aclarar una cosa que a mí siempre me parece importante decir. La arquitectura moderna fue el último de los modos de concepción universal Sí, de arquitectura. artefactos artísticos que descansó en 35 o 40 siglos, ¿verdad?, de hacer. Y de Mm. ahí en adelante empezó a haber una especie como existen algunas voces que piensan que eso se superó, después hay otros que lo ven como un tema político, luego hay otros que lo ven como que no se puede seguir haciendo esa arquitectura porque es una arquitectura colonialista, etcétera. Pero sin embargo, hoy la arquitectura que nunca en su vida había recibido tanta manifestación popular, nunca había estado tan a la mano, ¿verdad? Este mismo programa que estamos haciendo ahora, donde podemos conversar de estos temas y podemos revisar una especie de hilo hacia atrás, que me parece muy bien como tú lo entiendes, eh, no existe conocimiento. La gente ya no quiere estudiar, la gente prefiere usar TikTok, ¿verdad? Mucha gente se educa con eso. Las universidades están en una situación complejísima porque la gente estudia más con YouTube. YouTube tiene Mm. muchas más estructuras de conocimiento, ¿verdad? Que te voy a decir que son bastante fidedignas. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer un lavado, tengo que hacer un baño, tengo que desarrollar un proyecto, por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé, un proyecto sanitario de un baño para ver cómo funciona y cómo puedo desarrollar todo el sistema de llaves, ¿verdad? Y cómo funcionan las compresiones, etcétera. Eso lo puedo ver en YouTube. Eso antes no ocurría, tú tenías que estudiar 5 o 6 años de una carrera, tenías que ir para acá, para allá. Y hoy en día tú puedes ser un self-made man con toda Mm. la información que existe a tus anchas. Creo que lo más importante hoy en día, lo que más debería enseñarse, en mi opinión, es a investigar. En la medida en que uno Sí. pueda ser capaz de investigar, uno puede llegar a conocer todos los conocimientos. O sea, existe además, tenemos ya sabes tú, la inteligencia artificial, que tanta gente le tiene tanto miedo, que esto y lo otro,
La inteligencia artificial es una herramienta impresionante al momento de definir las cosas porque lo bueno que tiene es que se educa. Lo que no está Sí, haciendo el ser aprendés humano a... hoy día, que es educarse, lo está haciendo la inteligencia artificial. Por eso en el 2045 la inteligencia artificial va a ser autónoma y vas a ver mucho, porque ahora en los próximos 10 años ya va a haber inteligencia artificial que va a saber más que tú y yo juntos. Pero Sí, después, 20 años más adelante en el futuro, la inteligencia artificial va a saber más que toda la humanidad en su conjunto. ¿Sabes lo que es mm, eso? Eso se llama singularity, ¿verdad? El sí, momento de singularity está fijado para el año 2045, 2049, por ahí, y ese momento es un momento donde las máquinas van a ser absolutamente independientes del conocimiento. Para llegar al momento de singularity, la humanidad tiene que estar preparada y desgraciadamente no lo estamos. La humanidad está mucho menos preparada que nunca. La gente ya no quiere estudiar, la gente no quiere conocer, por eso cambiamos ¿verdad? El lema, usamos el lema de Kant, ¿verdad? Atrévete a aprender, ¿verdad? Atrévete a saber, ¿no es cierto? sí, Es el lema con que estamos animando ahora a nuestros alumnos porque el conocimiento, que es lo más importante, que ha generado todo el cúmulo de conocimiento de la cultura, ¿verdad? Tanto en Occidente como en Oriente, como en todas partes, se está perdiendo. Y es un mm, tema que es tremendamente complicado porque implica de que con toda la información que hay, con toda la tecnología que tenemos, la filosofía no ha avanzado. Y pasa lo mismo con la arquitectura. La arquitectura quedó en una especie de fotografía de los últimos, ¿verdad?, 50 siglos, que se sí. hizo una arquitectura increíble, y ahora está flotando en una especie de nada donde hoy día leí una cosa de Santiago de Molina, que es un crítico de arquitectura, que Muy seguramente bueno. lo conoce, ¿verdad? Muy bueno, muy Sí, bueno. sí, muy bueno. Y entonces él hacía un comentario con respecto a la transculturización, ¿verdad? De esta cosa muy woke que hay ahora, ¿verdad? Etcétera, etcétera, en donde ninguno de esos conocimientos que se está tratando de poner arriba de la mesa, las cosas que hace este muchacho Jaque, ¿verdad? Muchos otros que, fíjate que no, ni más ni menos que decano, yo me imagino que todavía es decano en verdad en Harvard o en Sí. Columbia, una de esas dos, no han podido todavía hacer ni un solo ejemplo de una arquitectura transcultural, transgenérica, de no sé qué. No. No tiene todavía la capacidad de generar un elemento que es fundamental para la Y arquitectura, tampoco es buena. que es un Tampoco es artefacto. linda. No, por eso te digo, Porque, tampoco es buena, tampoco es linda, porque, entonces porque no digo es que incapaz una de... cosa de la arquitectura, una de las cosas más superficiales que tiene la arquitectura, es que debe ser bella, como decían los griegos, debe ser Sí, linda. sí, 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 eso es súper Y la, importante. y la arquitectura de Andrés Jaque no tiene nada. Igual existe la arquitectura de Clonindo Testa que no es, voy a decir, una obra de Clonindo Testa no es linda, tiene muchísimas cosas, pero decís, ay, qué belleza que es el Banco de Londres. Es impresionante, tiene otras palabras, Sí, por pero supuesto. uno no dice qué belleza. No, pues No, ¿sabes no, lo que pasa? Que eso es lo que Elio Piñón, por pero con ejemplo, Andrés Jaque no pasa nada de eso tampoco. no, por eso te digo, o sea, es lo que dice Helio, eso es lo que se llama la legalidad propia de la arquitectura. La Eso. legalidad propia de la arquitectura tiene que ver con que, ¿qué valora uno? Uno valora la tectónica, ¿verdad? Tiene una valoración sobre la precisión Para con que que no lo está hecho, conocen. el espacio, ¿verdad? Cómo está resuelto. Pero resulta que esta arquitectura, ¿verdad? Que empieza a tener cierta fama. Yo a Andrés Jaque lo conozco y lo quiero mucho, me parece una persona estupenda. Su tesis doctoral sobre el pabellón de Barcelona, ¿verdad? Mies y la gata niebla, creo que se llama, si lo quieren buscar. Sí. Me parece que es súper interesante su conocimiento y todo, pero ya te digo, o sea, esta arquitectura ha convertido el colegio, por ejemplo, que quedó seleccionado los Mies Awards, los European Mies Awards y todo, es una verdad, una especie de mezcla de cosas que se van tratando de imbricar entre ellas y apuntan un poco a lo que el diseño es la resultante de los dibujos de los niños que se imaginan que es una especie de Sí. castillo de fantasía, ¿verdad? Una serie de cosas. Y luego eso, ponérselo entonces como válido
yo qué sé, a un arquitecto que ha hecho durante toda su vida, ¿verdad? Edificios que ha tenido que trabajar con una serie de, yo qué sé, con muros, cortinas, con fachadas de hormigón, con fachadas transventiladas, etcétera, etcétera. Comienza a ser entonces una especie como de elemento que es bastante... Si tú miras, por ejemplo, esa fachada, ahí hay mucho de Sí, Louis Kahn, ¿verdad? no. O sea, hay mucho de la arquitectura del Le Corbusier, de la Sí, Maison Jaoul. O sea, tampoco estamos hablando de algo nuevo, no estamos ante algo nuevo. Eso mm, tiene plantas, tiene secciones, hay una estructura, sí, ¿verdad? Que podrá estar o no. Entonces, creo en ese sentido que la arquitectura queda congelada en un periodo y luego viene una especie como de refrito de temas, ¿verdad? Buscando cómo se puede ser, tratar de ser más original, que implica, ¿verdad?, volver al origen. Y volver al origen para mí es justamente poder admirar y entender la arquitectura no sé, del conocimiento, de los clásicos, ¿verdad?, lo que tenemos como atención. Cosas que tampoco están demasiado lejos. Ayer mismo hicimos un curso de brutalismo y finalmente te das sí, cuenta que el brutalismo no es nada, o sea, el brutalismo es una especie de nombre que como que se le ocurre al hijo de Asplund y lo escuchan los Smithson que siempre estaban con las antenas muy paradas y entonces lo entrecruzan y luego lo revisa Rainer Banham, que era un tipo también muy inteligente y muy preparado y entonces lo mete a una ¿verdad? Una moledora de carne y de ahí sale otra cosa y empieza a decir, mira, parece que estos edificios fueran de, luego lo llaman nuevo brutalismo porque el brutalismo sí. original sería el de Corbusier, de verdad, de Latourette. Mira, este mundo, el mundo de la arquitectura es de este porte, o sea, finalmente, si uno empieza a tirar los hilos, ¿verdad? Y cuando uno hace esos mapas intelectuales de a dónde viene cada cosa con el arte y todo, el MoMA lo ha hecho mucho en muchas oportunidades, te vas a dar cuenta que el gran problema que tenemos, te lo vuelvo a repetir, es que no hemos avanzado mucho en tecnología, tenemos estos aparatos, los iPhones, que además nos tienen Sí, 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 idiotizados a pero todos, ¿verdad? Y que ha sido lo peor que nos ha pasado. Y te das cuenta que la filosofía, por ejemplo, está muy, muy, muy al debe con respecto al devenir humano. Los grandes pensadores se han ido. Y también, por otra parte, los pensadores nuevos, estoy pensando en Byung-Chul Han, por ejemplo, el coreano que está en Heidelberg y ahora sí. está en Berlín, es un tipo que finalmente bebe mucho de la fuente de Heidegger, que es un estudioso de Heidegger, es una persona que además bebe mucho de Sí, sigue siendo el 19. claro, él sigue siendo eso, lo que, si uno, yo por ejemplo, la arquitectura moderna bebe de la arquitectura de Kant, o sea, si uno quiere entender la arquitectura moderna, tiene que entender a Kant, ¿sabes? O sea, la Sí. arquitectura moderna es una arquitectura kantiana, es una arquitectura kantiana de base, Razón. de la razón. En el momento en que se pierde la razón, que además para Occidente perder la razón es volverse loco, recuerda eso, ¿verdad? Perder la razón. Sí. El mundo perdió la razón, o sea, en este momento la razón es algo que no, porque finalmente hoy cualquiera, yo te puedo poner a conversar con el último premio Nobel de física y tuve rebatirle, decirle, no, tú estás equivocado, eso no es así, porque los números cuánticos tienen que ver con seres celestiales, ¿verdad? Que conectan una... Y la gente, al ver eso, le hace sentido y considera que eso entonces le toca su memoria, ¿verdad? Le toca la fibra íntima y dice, yo le creo no al físico, sino que al youtuber que lo contradice. Es Claro, una locura al comentarista. el comentarista. Es una locura, o sea, vivir en esta época es un privilegio, pero también da mucho miedo porque finalmente, se lo escuché una vez a un arquitecto, ¿verdad? El Internet es una pizarra gigantesca donde cada uno dice, oye, que me gusta este, no, que se muera, no, no sé qué. Entonces es una situación bastante compleja. Lo escuchaba también el otro día, la tecnología hoy día, por ejemplo, ha masacrado a las nuevas generaciones, la gente más joven. Por ejemplo, piensa en los colegios donde tú puedes hacer una fotografía de una compañerita de 13, 14 años, le puedes sacar una fotografía y luego la puedes poner en las redes en pelotas Sí, y la inteligencia destruís. artificial
y destruyes a esa niña, destruyes su familia, la niña se puede terminar suicidando, el bullying se ha transformado en una cosa sofisticadísima, ¿verdad? Donde ya no hay para qué ir y darle un castañazo, ¿verdad? Al gordito, ¿verdad? Como nos pasó todo en su momento, o al gay, o al esto, o al otro, sino que hoy en día el nivel de, bueno, de depravación que existe detrás de eso es gigantesco. Entonces, creo Mm. que esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué estamos viviendo y para qué estamos viviendo. Yo, ¿sabes cómo he encontrado el remedio a eso? En la obra, trabajando. Sí, ¿Sabes? y sí, claro. Dejando el móvil aparte, dejándolo en otra parte que no puedo tener acceso y da lo mismo que pase lo que pase, que se caiga el mundo, pero estar en la obra, mezclando, poniendo el tocho, moviendo el ladrillo, viendo cómo un hierro se encuentra con otro, cómo voy a resolver. Eso ha sido la mejor de las curas a las cuales yo me he sometido para poder desengancharme, porque si hay algo que es apasionante es construir y hacer arquitectura. Eso es lo que queremos Sí, todos. sí. Bueno, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10. ¿Cuál es la primera que has elegido? Mira, a mí me gustó mucho la parte de los arquitectos modernos, porque es lo que a mí me interesaría más poder conversar contigo. Yo, la verdad es que siempre me parecen, todas son preguntas muy buenas, pero me gustaría que partiéramos con ese listado, si lo tienes tú ahí. Bien. Ah, te digo, te la voy diciendo yo. Ahí espero que la busco. Porque ese listado me Eh, parece que está muy bien hilado con respecto a las temáticas. bien. Que en realidad hay que decir al público que muchas fueron consultadas con vos, Sí, porque vos sos mi consultor. sí, 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 Sabes que a veces yo tengo dos o tres, tengo varios consultores. El Movimiento Moderno sos vos y Pablo Altiques, que solamente lo claro. conocés a Pablo. Sí, sí, por supuesto. Somos compañeros de la universidad, nos conocemos mucho. Son de la universidad. ¿Estudiamos juntos? Sí, estudiamos juntos, somos de la misma generación, salimos juntos. ¿Estuvieron en el mismo, estos dos enfermos estuvieron en la misma aula? Por alumnos, pobres Sí, sí, compañeros, se sacaban todos estuvimos, dos con est- ustedes. estuvimos en la misma aula, sí, era terrible. Nuestros compañeros nos amaban o nos odiaban, no había No, términos claro, medios. porque en historia, cuando tocaba Mies, todos sacaban un 2 porque ustedes sabían 8. No había como ustedes los superaban. Yo te diría, Adrián, que no era tanto lo que sabíamos como Ahí se te fue el sonido. Ahí está. el trabajo era Bueno, son los sin dos, límite. son dos Era nerds. no, unos nerds, total. O sea, imagínate que a nosotros nos daban una sala gigante. Nosotros teníamos en aquella época no habían plotter ni ninguna de esas cosas. Nosotros No, 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 dibujábamos no. todo a mano y éramos ¿Cuándo capaces empezaste de... primer año vos? ¿Cómo? ¿Cuándo iniciaste la facultad? ¿En qué año? Yo salí del colegio en 1988 y entré a la Ah, universidad en el 89. mira vos. No pensé que nos llevábamos tanta diferencia. Ahí. ¿Qué pasó? A ver. A ver, ahí sí, Ahí sí, ahí sí. ya. Sí. No, yo salí Ah, del colegio en el año 88 y en el año 89 entré a la universidad y ok. estudiamos en la Universidad Central, que era una especie como de sucursal privada de la Universidad de Chile, la más importante de las Sí, escuelas, ¿verdad?, de sí. arquitectura chilena. Y en ese momento tú tenías que pasar por una doble titulación, por así decirlo. Entonces, estudiabas en la universidad, te hacían los exámenes y luego te examinaba la Universidad de Chile. Y era bastante difícil, una época muy distinta. Y nosotros Bien. aprendimos a dibujar todo a mano. Y yo con el tiempo ya, en segundo año, yo te diría que empecé a entusiasmarme mucho con la carrera. El primer año fue muy difícil, muy complicado. Es muy difícil. Bueno, vamos a la Muy primera difícil. pregunta, la primera pregunta es sobre el listado.
que va entre la 10 y la 20, es una obra de Arne Jacobsen. Para mí, Jacobsen es de los más grandes arquitectos que existen. Es un deleite conocer la obra de Jacobsen. Para mí, el Royal SAS, el hotel, ¿verdad? En Sí, Copenhague, para mí es una obra absolutamente extraordinaria, porque desde la implantación urbana, pasando por la forma en que desarrolla todo y cada uno de los detalles, te puedo decir que hay este, ahí ese mismo edificio. Poder comer, por precioso. ejemplo, poder cenar en el último piso con todo lo cubertería, todos los cubiertos que aparecen en 2001 Dice el espacio, se diseñaron especialmente para este proyecto. Eh, entonces, bueno, ¿qué Ah, quieres ¿sí? que ¿En te diga? serio? Sí, claro, claro, claro. Este edificio, las escaleras, todo el mobiliario, o sea, es algo absolutamente impresionante. Yo siempre Me encanta pregunto este lo edificio. mismo cuando llegamos a este momento de lo que acabas de decir, de que los cubiertos eran diseñados por el arquitecto. Ahí está Jacobsen en la Eh, barra. Míralo. Amigos, ¿qué? Ese ¿Este? es Jacobsen. ¿Qué pasó? Bueno, más o menos ya por lo que estuvimos hablando en la introducción, pero bueno, todo este como desprestigio o todo esto que nos volvimos tan básicos, ¿perdimos ahí la capacidad hasta de diseñar un cuchillo? ¿O que la gente nos digan, che, bueno, te contrato a vos y diseñame absolutamente todo? Sí, lo que pasa, mira, Mies decía que hacer un rascacielos era mucho más difícil que hacer una silla. Y yo creo en ese Sí, sentido perdón, al revés, quiero decir, hacer una silla era mucho más difícil que hacer un rascacielos. El rascacielos es arquitectura pura y dura, ¿verdad? En cambio, diseñar una silla tiene una cosa ergonométrica. No sé si usted ¿verdad? Quienes nos están oyendo en este momento han diseñado alguna vez alguna silla o alguna mesa o yo que sé, un perchero. No es tan simple diseñar. O sea, el diseño industrial es un diseño, es un tema, digamos, tiene un nivel de exigencia altísimo para quien la sí, produce, quien lo hace. Por tanto, me parece fundamental entender cómo Jacobsen, que era un artista, o sea, Jacobsen nació artista, desarrolló su carrera como artista, trabajó con los grandes arquitectos de su tiempo, los mayores, ¿verdad? Con Asplund, se formaron casi todos con los más grandes arquitectos de aquella época y luego entonces empezaron a desarrollar su propio conocimiento y Jacobsen se transformó, yo te diría, como en una especie como de iconografía de la modernidad, ¿verdad? Nos dio las sillas huevo, las sillas hormiga, todos esta. los cubiertos, ¿verdad? La Swan, ¿verdad? Que es esa que estamos viendo ahora. El resultado es que Ah. Jacobsen produjo, que sigue produciendo hasta el día de hoy. Tú ves que Fritz Hansen, entrar a Fritz Hansen en Copenhague, que es quien produce todos estos muebles hasta el día de hoy, los cubiertos, las sillas, etcétera, etcétera, es como que fuera Knoll, ¿verdad? En Estados Unidos. Es un lujo, es como entrar a una joyería, ¿sabes? Entonces es un tipo superlativo, te diría. Bien. Acá tenemos, estas son las sillas, ¿no? Que Sí, todos las reconocemos, ¿no? Ya está. claro, Las mirás y ya todos. Esta es la hormiga, ¿no? La y famosa claro, esas son hormiga. las hormigas, entonces, y son apilables, entonces Kazuyo Sejima hace un tiempo hizo una muy parecida con tres patas y le puso dos orejitas como que fuera un conejo, entonces la silla Rabbit. Pero si tú te pones en la mano en el Qué corazón, lo que estupidez, estás ¿no? viendo, Qué claro, estupidez. lo que estás viendo es un refrito de Jacobsen para que alguien diga, ah, pero es que yo también tengo una silla de Sejima, pero desconoce a Jacobsen. El tema de fondo es que esta gente, incluyendo, me refiero a Arne Jacobsen, a Mies van der Rohe, ¿verdad? Ah, A los grandes maestros, aparte es al fea. Roger. La- No, por eso te digo, es fea. pero esa es una versión, pero esa silla es otra, ¿no? Yo me refiero a una que Ah, tiene, una de Sejima que hizo una, que tiene en su ah, edificio, que siempre la pone, que es como un conejo. ah, sí, igual es fea. Esa, esa es la silla. Si te fijas, esa es la silla de Jacobsen, ¿verdad? Pero lleva una especie como de partidura al medio, porque uno puede o no puede ver al conejo. O sea, finalmente te están Sí. diciendo que eso se llama conejo porque tiene dos orejitas. Entonces, es un poco quedar como tonto, ¿sabes?
es como ser un poco así como un poco lerdo, entonces como no se entiende mucho, te lo dan todo masticado, entonces ya puedes comer papilla porque eres un bebé, ¿me entiendes? Lo que hizo Mm, Jacobsen, lo que hizo Mies, lo que hicieron Breuer y tantos sí, otros, sí. fue inventar un diseño moderno, una arquitectura moderna que pudiera durar eternamente y que sigue Sí, siendo válida hoy en día y que tiene la misma o mejor validez que en aquella época. Por eso Baukunst Academy no es un proyecto histórico, no es un proyecto teórico. Baukunst Academy es un proyecto de arquitectura actual, donde muchos de los sí. conocimientos, ¿verdad?, que tenemos acumulados en este momento los podemos seguir aplicando hoy. Y te lo digo porque yo y muchos más, ¿verdad?, aplicamos la arquitectura moderna y el conocimiento de la arquitectura moderna todos los días en la obra, al momento de encontrar una ventana contra un pilar, al momento de ver cómo se deja desarrollado un elemento en el piso, por ejemplo. La arquitectura hoy es más importante que nunca. Es cierto que hay muy buenos arquitectos, ¿verdad? Por ejemplo, los E2A, por ejemplo, que están en Zurich, Mm, que son unos sí, son muy arquitectos buenos. que son extraordinarios, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen un conocimiento, una forma de razonar la arquitectura que me parece fenomenal. Ellos a mí me parecen fenomenal, que son este equipo de hermanos, ¿verdad? Que últimamente me he encontrado con muy buenos equipos de hermanos, que son muy buenos, ¿verdad? Están los ¿Sí? hermanos Schulz y están ellos también. El ¿Y vos? Pierre y Ekin, creo que se llaman, Edoja, son buenísimos. Después hay gente como Bruder también que lo encuentro muy bueno. Hay algunos arquitectos franceses que están también han tenido el ánimo de reconocer la arquitectura moderna, pero con menos refritos, sino que yendo más Estos directamente al grano. Yo son creo que Edosa. ellos son muy buenos, muy buenos. A mí me parece una arquitectura notable. Además, la chica Sí, que trabaja con estos. ellos, que hace los renders, ella es realmente extraordinaria. Ese edificio para ancianos que tienen, por ejemplo, y si son edificios que él, mira, dice Piet Eckhart en Divisare, mira, pone Divisare. En Sí, ese edificio, por este. ejemplo, es un edificio fenomenal que está muy bien retratado en una película corta que hizo un arquitecto chileno que se dedica a la fotografía y que hace muy buenas cosas, que es Pablo Casals Aguirre. Él hizo un Sí. video, ¿verdad? De este monográfico también que sacó Amahu. Ellos son realmente muy, muy, muy buenos arquitectos. Yo te diría que para mi Bueno, gusto de esta los es la mejores foto de arquitectos. Pablo. Sí, Esta foto y si te das es de Pablo. cuenta, es una arquitectura tremendamente elemental, es silenciosa, pero es de un nivel de detalle, de una exquisitez constructiva, de un funcionamiento y finalmente de un razonamiento extraordinario. Yo creo que, Sí, son. ¿verdad? Como decía, tú antes que hablaste de los manifiestos, me parece extraordinario decirlo. Uno de los mejores manifiestos, ¿verdad?, que existe en la arquitectura moderna es un pequeño texto, un ensayo que escribió José Antonio Coder, que se llama Sí, No son genios lo que necesitamos ahora, ¿verdad? sí. Acá está. Yo durante mucho tiempo los tuve a ellos como respuesta, como pregunta. Sí, A Edosa. sí, sí. Y no, Edo, no, no, Edo, no funcionó. qué lástima, yo creo que va a haber que insistir porque ya te digo, es gente Sí, buena y vamos a tratar de contactarlos porque te digo, es gente muy, muy, muy buena en este momento, de los mejores te diría yo. ¿son, son suizos alemanes o No, no, franceses o italianos? no son suizos. Hasta Pero donde yo sé son suizos alemanes. alemanes, Sí, franceses, alemanes. alemanes. Sí, Ahorita es que hay una diferencia, ¿no? Entre sí, Olgati, ellos, ¿no? sí. Aunque parece como muy tonto, No, 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 es que así son los Herzog, cantones, funcionan de esa manera. O Herzog de Meuron, ¿no? Que serían los franceses, los italianos. Pero hay como Bueno, se eh, nota ese cambio lingüístico, para sí, decirlo de un modo. qué lástima es ver lo malos que son Herzog y Murón ahora, después de que cuando yo estaba en la universidad a mediados de los 90, yo los conocí en Nueva York en el año 94 y eran Es que, absolutamente extraordinarios. es que pierden para mí que pierden el poder, pierden la mano.
Pierden la se mano, transforman se transforman en empresas muy grandes son que muy se grandes. descontrolan. Son muy grandes y ya no se puede tener más control. Este garito que parece como una especie como de puticlub de carretera que hicieron en Barcelona, ese triángulo azul, es espantosamente malo. Bueno, Lo que el están otro día haciendo... con... ¿Mm? Sí, decime, sí, decime, No, termina. no, y el otro que están haciendo ahora la Galería de Arte Moderno de Berlín, al lado de la National Gallery de Mies, que es una especie de galpón espantoso, o sea, de lo peor que he visto. Ese concurso fue bueno, yo Claro. vi proyectos que eran realmente buenos. Es terrible ver en el fondo una arquitectura, digamos, que desaprovecha esa compañía. Imagínate, entre la National Gallery, que es de las mayores bellezas que existe en el mundo, tener a Hans Scharoun adelante, estar en Berlín, en un sitio que es fenomenal, y hacer un galpón, pero un galpón, claro, tiene un galpón que tiene no sé cuántos pisos hacia abajo y va a tener espacios que son sublimes por adentro y todo. Pero luego, ¿qué pasa con el edificio y la imagen? O sea, ¿cómo va a ser posible Mm. que dos tipos que han ganado todos los premios, hace un tiempo atrás también tuvimos una especie como de lucha, ¿Este? ¿verdad? Míralo, eso. Mira eso. Mira, o sea, dime tú, Sí, ¿qué puede ser eso? O sea, ese es el nuevo Museo de Arte Moderno de Berlín. Fíjate lo que es. sí, sí, no tiene muy... No, o sea, es un edificio que... ¿Cuál es el punto? Claro, Yo creo que luego también... cuando uno ve el interior, que podría estar en cualquier parte, Claro, ¿verdad? Pero fíjate el contexto donde está puesto el tío, o sea, yo no me lo explico. Mira lo que es no. eso. Es decir, eso es una ferretería, ¿sabes? No es un, Bien. un- Vamos un- a un la... centro de cultura No. moderna. Vamos a la próxima, que es una obra de Álvaro Alto. Mira, recientemente he tenido la fortuna, gracias a Bakun Takami, de estudiar en profundidad la obra de Alto y me he encontrado con que Aino, su primera mujer y luego la segunda mujer de Alto, las dos, generaron una sombra muy importante en el trabajo de Alto. Yo te diría que Alto, en ese sentido, claro, uno puede reconocer la Villa Mairea, ¿verdad? Lo que hicieron con Arquitect al haber creado esa fábrica de muebles, ¿verdad? Esa empresa que dura hasta el día de hoy, que son también buenísimos, hicieron cosas muy buenas. Pero si uno pone atención a lo que están haciendo, ¿verdad? Muchos de los seguidores de Alto hoy en día, Alto es un tipo que, de cierta manera, ¿sabes? Como que él mismo se fue saliendo un poco de la arquitectura moderna, ¿verdad? Alto inventó un poco esta arquitectura que tiene que ver más como con no, es que no quiero llevarlo al tema del lugar, porque Mies también hace un trabajo extraordinario desde el uso del lugar, sino que se vuelve más experimental en el uso del ladrillo. A mí me gusta mucho la casa experimental de ladrillo de Alto, la casa de Alto, ¿verdad? Es Que hizo. hermosa. Sí, es precioso, el patio, el fogón. O sea, me parece un Y cómo va proyecto. jugando con el ladrillo, ¿no? Sí, y vas jugando con Esta. los ladrillos. Esa casa a mí me gusta muchísimo. Si yo tuviera que elegir un proyecto, elegiría este, porque me parece una obra sencilla, elemental, que a la vez también maneja muy bien. Fíjate qué bonito es cómo maneja la escala, las filigranas, ¿verdad? La Acá forma en que está. se entra a ese patio. Hay una sección, por ejemplo, que muestra cómo en el centro de ese patio hay un fogón. Entonces, desarrolla un trabajo que me parece muy sensible, ahí se ve, ¿verdad? Es una, es Este una, es el... es una casa súper bonita como está emplazada, ¿verdad? En el lugar que queda. Yo creo que en ese sentido ahí hay mucho de la mano de la segunda mujer de Alto, que yo creo que Bien. lo fue llevando, era una joven arquitecta y lo fue llevando por un camino bastante Correcto. más experimental. Y ella terminó haciendo si tú miras, por ejemplo, la sección que acaba, fíjate qué bonito eso, mira qué bonito. Hermoso. No, por eso te digo, ocupando el ladrillo, que es el material de la tradición, ¿verdad? Alejándose de esta figura corbuseriana de hormigón por todas partes, de lo monumental. Yo creo que El ahí vacío hay un, este. sí, sí, sí. Este es un material, digamos,
de arquitectura muy interesante. La idea de la fragmentación, la idea de, al partir, ¿verdad? Ese acceso en dos, fíjate cómo aparecen nuevos edificios. Yo creo que Alto hace todas las cosas que Sigurd Laurens de haber querido hacer, pero nunca pudo. Pobre Laurens, que no era mal arquitecto, pero se ve que por la disputa con Asplund terminó siendo un resentido. Ah. Igual me llama la atención en Alto, Ujú. cómo juega que en un lado haya pintado de blanco y el otro haya, ¿no? Porque él no suele jugar con estas dicotomías entre el adentro y el afuera Alto. Por eso te digo, por eso mismo esta casa se llama vivienda experimental o casa Experimenta. experimental de ladrillo, ¿verdad? La casa Alto, casa experimental, pone ahí el nombre, ¿verdad? Porque él fue capaz de experimentar sobre este Esto. mismo concepto. Que esto, mira, deja esa imagen, por favor. Esa imagen es interesante porque este era un trabajo de composición que nos enseñaban a nosotros en la universidad. El ramo de composición era un ramo importantísimo para aprender a ser arquitecto, en donde uno tenía la idea de las traslaciones, ¿verdad? Por un lado había una especie como de elemento exterior, ¿verdad? Que en este caso, imagínate todo esto nevado en invierno con la nieve, ¿verdad? Todo esto ¿Eh? blanco siendo mimético, luego entrando a este patio a través del fuego y teniendo toda esta cara viva, ¿verdad? Terracota, que es propia del ladrillo. Tiene un efecto que es muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura. Creo que hay mucha arquitectura detrás de esas decisiones. Bien. Y sabes que me hace acordar a 12, ahora se me viene cuando veo, sobre todo la idea esta, porque que estás también esta cuestión de que uno dice el espacio público, el patio, ¿no? A veces estás en un bosque o estás en un trabajo muy amplio, tan amplio, tenés que darle límite a ese patio, porque si no, si Alto no hubiese hecho esos dos muros, no generás la idea de No, patio. Entonces, supuesto, por supuesto. Pero lo hace a través de entonces, planos, ¿sabes? Y lo transforma en claro, una L, ¿verdad? Es una filigrana, pero de lejos parece ser un edificio que tiene una nueva proporción. A eso me refiero. Creo que hay una lección de arquitectura muy interesante en esa y obra de que Alto. y creo que en ese caso, viste que están, y se me viene a la mente las dos obras, ¿no? La de Breuer, La ¿Sí? Casa, en La Chicago, casa, la que tiene también el muro, la casa la que tiene el muro Hopper. falso, Sí, sí, la casa sí, Hopper. Sí, sí, sí. y después la casa chilena de Smilian Radic, Sí, ¿no? La Casa Blanca, sí, claro, que porque pone un muro blanco sobre la casa, ¿no? Para a mí, generar el patio. a mí esa es la obra que más me gusta de Radich. La Casa La, Chilena 2 la, creo que es una obra que mezcla justamente la sacó de acá. sí, a mí es la mejor obra que tiene Smiljan Radic, porque tiene esa percepción, ¿verdad?, de una arquitectura Esta. muy elemental, muy básica, ¿verdad?, con filigrana muy pequeña en torno a un patio, con esos muros, ¿verdad?, que vuelve a desarrollar. Fíjate cómo se pone. Esto yo creo que funciona bien, ¿verdad? Esta es una arquitectura muy de alto. Y luego la fachada Sí, posterior de esta casa es una especie de homenaje muy sentido a Sigurd Laurens, que debe ser uno de los arquitectos. Eso es puro ah, Sigurd Laurens. Eso es Laurens sí. completo, de principio a fin. Y ahí Bueno, acá hay un poco de Le también, Corbusier, ¿no? Con la casa de los padres, ¿no? claro, por supuesto, eso es algo corbuseriano, pero también tiene que ver mucho con la lógica, ¿verdad?, de una arquitectura más de patios, como lo hace Marcel Breuer o como este concepto de las casas patios minesianas que fue tomando Sí. tanta fuerza en el tiempo y que hoy en día, o sea, mira, la misma arquitectura de Smiljan Radic te demuestra la vigencia y la permanencia que puede tener la arquitectura moderna desde el silencio y desde la capacidad espacial para crear artefactos visuales que tengan esa potencia. Ah. Y después otro gesto muy importante es, que parece una estupidez, ¿no? Lo que voy a decir, pero es muy importante, que es esto, este zocalito de acá. No es lo mismo que este árbol esté sobre el verde, que esté sobre este muro de ladrillos. Así Es muy es, importante ese detalle, no es lo mismo que no, que esté o no estuviera. no, es Cambia muy radicalmente el importante. espacio. Ahí se fue. A ver, ahí vamos a volver a mitad. Eh, Ahí vamos, ¿eh?
Ahí te mandé la invitación de vuelta, no sé qué Sí, pasó. ahí estoy. Ahí estás. No, no, yo te ¿Qué digo que hiciste? esa casa, eso que dijiste tú, tiene que ver mucho con la completitud de un elemento geométrico, ¿verdad? Que se estudia en planta, ¿verdad? Que es una manera de mirar una sección, ¿verdad? De la casa y entender que hay ahí una especie como de elementaridad, ¿verdad? Porque esta es una especie de Mm, casa en L que luego está circularizada con el paso de esa viga, que es esta. un portal, ¿verdad? Entre dentro y afuera, y simboliza la presencia de ese árbol. Entonces, lo que tú dices, yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, es fundamental tener la continuidad de ese patio para que ese patio no pierda su proporción y no pierda el sentido de la posición que tiene la ventana, el muro blanco, la forma en que está revocado en el interior, ¿verdad? Y cómo se abre la casa completamente a ese espacio. Claro, este es el umbral, ¿no? Este es el umbral de la casa. Así La viga es el es. umbral, es el acceso. Es el Que, umbral de des- la casa, correcto. que después sale, lo deja acá, ¿no? Acá lo corta. Correcto. Claro que además, si no me equivoco, esa viga pasa por encima de una zona en donde la casa se divide en dos, ¿verdad? Que tiene, Sí, fíjate que pasa ahí por uno de los pocos elementos estructurales que la casa tiene, ¿verdad? Porque acuérdate que en Chile hay ahí muchos está. terremotos, ¿verdad? Entonces, esa viga pasa justamente por encima de un elemento de carga, que es uno de los pocos muros que existen en la planta. Y eso permite entonces generar esa circunstancia especial del patio, ¿verdad? Que lo hace más privado, lo hace mucho más, le da cierto misticismo en su interior. Y luego el sobre recorrido del patio es la presencia del árbol. Finalmente, el alcorque de todo ese árbol es todo ese zócalo que comentas tú. A mí esa Bueno, casa de acá también raíz es podemos la que hablar. más me gusta, yo la encuentro buenísima. Y por último también lo podemos mencionar al pabellón de los países nórdicos, ¿no? Con el Por árbol y cómo la viga pasa el supuesto, árbol. evidente, ¿Crees que evidente. crees que siempre Smilian siempre está jugando con referencias? ¿O en este caso o esta Sí, casa es una referencia a todas? no, 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 yo a Smilian le he encontrado todas las referencias, inclusive las cosas que hace con su mujer, ¿verdad? Con la Marcela, Son toda la parte de la increíbles. escultura y todo. También he encontrado referencia en arquitectura, ¿verdad? Del sudeste asiático, donde se han hecho operaciones de ese tipo. Lo que pasa es que Smilian es un tipo estudioso, es un tipo que ha mirado mucha arquitectura y conoce muy bien los artefactos visuales, tiene una colección de arquitectura y ya te digo, además sus referentes son buenos, entonces no me cabe la menor duda que de eso van a salir algunos productos que van a estar bien, ¿verdad? Bueno, cuando yo la entrevisté a Gabriela Medrano, que hicimos un modo verano acá en Buenos Aires con Gabriela Medrano, ¿Ya? que fue la socia de Smilian durante muchísimos años, Sí, obviamente la batallamos con Matías, la batallamos a preguntas sí, antes, ¿no? Pobre tipo, la como Juan Fontana y nosotros los dos la batallamos de preguntas. claro, claro, claro. Porque viste que Smilian es como alguien que no se sabe nada, ¿no? Es como un... No, no, eh, es muy privado Smilian, sí. cuida mucho su privacidad, lo que me parece muy bien. Entonces, en un momento le preguntamos, bueno, ¿cómo es el día a día? ¿No? Viste, es como preguntas del día a día. Bueno, Milian tiene un proyecto. Bueno, ¿cómo es el primer día, no? Y Gabriela nos dice, lo primero que hace Milian, nos deja pilones de libros en la Sí, mesa para que leamos y sí, miremos. Bueno, vamos a empezar una casa y les deja como montañas de libros para que, bueno, para que lean o miren, ¿no? claro, Y me pareció como muy bueno, es muy bueno. como método antisocial es genial. Sí, es un método de inmersión en la arquitectura. Bueno, a eso me refería anteriormente, por eso te digo que, mira, cuando uno mira el Panteón, cuando uno mira el Foro Romano, cuando uno mira, ¿verdad?, la arquitectura griega, cuando mira Éfeso, cuando está mirando la obra de Bernini, por ejemplo, está estudiando arquitectura, no está estudiando historia. ¿Me No, entiendes? claro que no. No está estudiando historia, está estudiando arquitectura, está estudiando de proporciones, está estudiando de tectónica, cuando tú tienes que saber cómo hay que poner un pavimento. Hazte la pregunta, si pusiste alguna vez, por ejemplo, un azulejo, pegaste alguna vez en la calle, ¿verdad? Alguna cosa que estuviera de un pavimento, ¿verdad? Cuando se hace es cuando uno va a Roma y ve, por ejemplo, estas losas de travertino que están puestas en las calles y tal, es algo absolutamente impresionante.
Y uno se tiene Mm, que poner a pensar, bueno, ¿cómo fue hecho esto? ¿Cómo se trajo hasta aquí? Etcétera, etcétera, ¿verdad? El gran misterio, por ejemplo, de las pirámides de Giza en Egipto, es justamente eso. ¿Cómo fue, con qué tecnología se pudo desarrollar, ¿verdad? El poder levantar una roca de esas características. ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollarse esa obra? Son mm, cuestiones técnicas. Lo más fácil, sí. el terraplanismo, ¿qué es lo que hace? Pensar de que vino un ovni, no sé qué, y entonces hizo una magia, ¿verdad? Lo Spielberg y tal. Pero la verdad es que cuando estamos juzgando eso como un artefacto visual así de hermoso e importante, lo que estamos viendo es también un manejo técnico de la técnica Mm. que es absolutamente de otro nivel, de otra escala. Bueno, hay algo que, de esto que decís, que me acuerdo que una vez, porque con las pirámides y con muchos monumentos, a veces a mí me hace creer como que los tratan como de estúpidos, ¿no? Como que Sí, nuestros antepasados sean estúpidos, totalmente. con todo esto que decís. Y hay una teoría que me parecía como, como horrible, que decía que supuestamente nosotros en el futuro habíamos generado como una máquina al volver al pasado. Entonces, nosotros volvimos al pasado, generamos las pirámides Bueno, para cambiar toda la historia de la humanidad, esa es ¿no? Como siendo, esa es la gran teoría del UFO. O sea, la teoría de los extraterrestres viene justamente esa, de que somos nosotros mismos en el futuro y venimos en el tiempo y viajamos acá a vernos en el pasado. Eso es. ah, y para cambiar la realidad, ¿no? Como, y en realidad se ha encontrado tanto en Egipto como en México, se han encontrado trigo, ¿no? O gatos en México. Entonces decían, como que ellos mismos navegaban, ¿no? Los Totalmente. mexicanos viajaban Pero, hasta... oye, mira qué buen ejemplo. El ejemplo de México, el ejemplo de Perú. Fíjate los muros de Sacsayhuamán. Fíjate, Sí, fíjate cómo es Sacsayhuamán, cómo es enfrentarse a ese, ¿verdad? A esa arte que está hecho a través de piedras, ¿verdad? Que están encajadas como si fuera un puzzle, donde uno no sabe si está viendo un trabajo, digamos, de una técnica Machu Picchu, por ejemplo. Todo lo que hay en Latinoamérica, todas las cosas que son mesoamericanas, ¿verdad? Que son anteriores a la época de la conquista, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que es un trabajo que está al mismo nivel o superior de lo que uno ve en Oriente Medio y de donde se supone que viene toda la humanidad, porque eso es evidente. Todos venimos de África, somos todos mm. africanos en origen, No, ¿verdad? un documental, es una película, después se hizo una versión nueva, que es de un alemán que, que viaja a Perú y convence al gobierno peruano para generar una balsa construida como Sí, en el siglo XIV, siglo XIII, y viajar a sí, sí, Tahití, al otro lado, sí, ¿no? sí. Como a... Contiki, Sí. Y dijeron, no, no, bueno, consigue la plata y obviamente el señor creo que no dura 2 días, ¿no? Pero después, durante mucho tiempo, el tipo siguió y lo logró. sí. Tipo, pasa que tenía que viajar en un momento de que las dos Thor corrientes, no sé qué cosa. Heyerdahl, Sí. Y ahí te das cuenta, sí, el Inca llegaba a Indochina. por supuesto. Ya existía ese sistema de conectividad, ¿verdad? Existía esa forma de globalización. Lo que pasa es que era lento. Por ejemplo, está súper Sí, claro los vikingos, ¿verdad? Los vikingos llegaron a todas partes, o sea, los vikingos de verdad cruzaron el Atlántico, de verdad cruzaron el Pacífico, estuvieron en todas partes. Y esa situación, negarla hoy en día, ¿verdad? O desconocerla, es muy lamentable, es muy triste. A mí me parece que desde ese punto de vista, Adrián, vivimos una época muy, muy, muy triste, de mm. mucha falta Pasamos de conocimiento. vamos a la próxima que es obra de Frank Lloyd Wright. Wright, Wright a mí, No sos bueno, fan de Wright. yo no, para nada. O sea, a mí me parece que Wright es el mejor arquitecto del siglo XIX, por lejos, el mejor de todos. Es un arquitecto que entró tarde y Ah, mal. entonces seguís con la teoría de David Bowie, vos. No, por eso te digo, para mí Wright no es parte de la arquitectura moderna. Wright no es No, un arquitecto moderno. viste que David Bowie tenía esta tesis, ¿la sabías? Que el siglo XX se inició en la década del 50.
Sí, sí, sí. Fue el primer siglo que tardó 50 Bueno, años, ¿no? Porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra no me Mundial son extraña porque David resultados de la Bowie era un 19. genio. El mundo se fue a la mierda desde que murió David Bowie, el mundo está sin control. El mundo Vos se decís que precipitó al Bowie vacío nos, una vez que murió David Bowie. Te lo él digo nos de verdad, ¿eh? equilibraba. No, David No, Bowie equilibraba el mundo como él equilibraba, con sus ¿verdad? Como dos un ojos. saltimbanqui, porque tenía esos dos ojos, porque también era hombre y mujer, ¿verdad? Porque era capaz de... era una canción, imagínate si David Bowie hubiera hecho una canción que se llama Let's Dance y la gente no la escuchara y no pudiera ponerse a bailar inmediatamente, ¿verdad? Claro. O el mismo, la misma canción que usas tú, ¿verdad? Para presentarnos que es Modern Love. Yo creo que David Bowie de verdad tenía un conocimiento muy claro y no puedo estar más de acuerdo. Wright, ¿verdad? Era un arquitecto que tenía 25 años cuando nació Miss Van der Rohe. Ya tenía 3, 4 hijos. Era un tipo que tenía hecha su vida. En aquella época, tener 25 años era como tener 50 hoy en día. Sí, Entonces, era un sí. señor de cierta edad. Entonces, el Wright entró a la arquitectura moderna impulsado por el chauvinismo norteamericano clásico, ¿verdad? En donde lo empujaron, ¿verdad? A decir, oye, ¿cómo? Está Gropius, está Mies, está el otro. ¿Cómo nosotros no vamos a tener a nuestro propio? Y entonces la cultura norteamericana lo erigió como el héroe de la arquitectura moderna porque es que no tenían a otros, siendo que tenían a otros que eran buenísimos. Tenían a Elwood, tenían a los Eames, tenían a Pierre Pero no Kenning, eran, pero no eran americanos, no eran estadounidenses, eran eran estadounidenses, por europeos. supuesto. ¿No eran europeos? No, no, no. Kenning ¿Ems? era Sí. norteamericano, Ah, Elwood era estadounidense. norteamericano, los Eames eran norteamericanos. Pensé que eran como nuestra. Vamos a la segunda, que es un europeo, Sí, que es Pierre, no, Richard Neutra. Yo pensaba que eran europeos que llegaban tarde. no, Neutra en cambio, Neutra Es es un austríaco, ¿no? arquitecto, no, yo a Neutra lo amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Para mí Neutra es el gran arquitecto de la vivienda, ¿verdad? Unifamiliar de los Estados Unidos. Él sí que es un arquitecto norteamericano, ¿verdad? De la vivienda norteamericana. Es cosa de mirar. Fíjate que la casa Kaufman del desierto, que se la quitó, ¿verdad? El mandante mandó a hacer la casa de la cascada, que hoy en día es un fruto de onanismo de miles de personas, que yo la Ahí encuentro está. muy bonita y tal y todo, pero esta casa, el dueño, el señor Kaufman, dijo, esta casa quiero que me la haga Neutra. Oye, pero es que Wright se va a enojar. Me importa un comino que se enoje porque esa casa no me gusta como es. Y esta casa, Bueno, en digamos que cambio, Neutra era el aprendiz, ¿no? Era el como él de Wright. trabajó brevemente cuando lo que pasa es que recuérdate que él llegó de Austria, ¿verdad? Llegó junto con este otro amigo de arquitecto también que hicieron cosas impresionantes en California y empezó a desarrollar un trabajo que costó que tomara vuelo al principio porque tenía que todo el recién llegado tenía que pasar por Wright porque ya te digo Wright era la inmigración de la arquitectura moderna, tenía Claro. que pasar por Wright. Pero mira lo Igual acá que es se esa planta. nota. Pero Acá hay fíjate, Wright. por supuesto, porque Wright tuvo un acercamiento a la vivienda unifamiliar muy importante. Hay mucho de eso. O sea, si yo tuviera que elegir la obra más importante de Wright, para mí es la Casa Robbie en Chicago. La Casa Claro. Robbie es un proyecto seminal y sumamente importante. Pero mira lo que es eso. Esta es la Kaufman. Claro, Es o sea, hermosa. Wright no sabía hacer esta arquitectura. Wright hacía otra arquitectura. Yo no estoy diciendo que ni buena ni mala, pero era un arquitecto del siglo XIX. No, la Ah, historiografía capitalista, norteamericana, chauvinista, ha tratado de meternos a Wright, ¿verdad? Como el gran arquitecto moderno, no sé qué. Entonces, en la universidad había un profesor que decía, ¿cuáles son los 4 arquitectos modernos? Entonces uno tenía que decir Wright, Gropius, Le Corbusier y Mies. O sea, así, así que Baumkunst no lo pone en ese listado. no, Wright no es parte, Wright es un estupendo arquitecto, a mí me parece muy bueno, pero nosotros nos fijamos más en mediados del siglo XX, entonces no, para nosotros Wright no, Wright murió a mediados del siglo XX. Bien. Eh,
Qué polémico que fuiste recién ahora. Te van a venir Bueno, todos los haitianos ahora. es la educación que yo he recibido y he tenido y el conocimiento que tengo. Son más de 25 años de estudio llevando este tema adelante, así que no es una opinión que me salga de la manga, ¿verdad? Bien. Es algo que Ah, podemos argumentarlo si quieres ahondar en eso.